Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer un poco más sobre la vida de Jeffrey Dahmer y qué hizo que cometiera esos crímenes tan atroces? Bien, en el video te explico eso y más. Vamos con el video, psicocientíficos. El 22 de julio de 1991, los vecinos de un barrio de Milwaukee, específicamente en Wisconsin, de Estados Unidos, quedaron totalmente sorprendidos cuando se enteraron que cerca de sus casas había vivido durante años y también llevado a cabo muchísimas actividades crueles uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, ese sí, Jeffrey Dahmer, quien pasó a ser conocido como el caníbal de Milwaukee. Ese día, Dahmer fue detenido por la policía y posteriormente fue condenado por haberse encargado a 17 hombres entre 1978 y 1991. Ahora bien, pensemos en el término de delincuente serial. El mismo fue acuñado en los años 70 por el agente del FBI, Riesler, quien trabajó durante 20 años en esa institución, volviéndose el especialista y pionero en la elaboración de perfiles psicológicos. Según el FBI, los asesinos seriales son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones en un periodo de tiempo de más de un día entre un crimen y el siguiente. El asesino no tiene relación previa con las víctimas y aparentemente el crimen ocurre al azar o sin conexión con los otros. En general, estos asesinatos impresionan por la manifestación de un sadismo extremo acompañado de la necesidad de obtener el control de la víctima. Según su definición, se considera que estos crímenes son el resultado de una compulsión que puede tener sus orígenes en ciertos desajustes psicológicos. Si nos atenemos a esta caracterización, es claro que Dahmer entraría dentro de la clasificación de delincuente o asesino serial. Ahora bien, ¿qué nos dice esto específicamente de Dahmer? Muy poco. En realidad, el término asesino serial solo resalta la idea de serie de delitos y se dejan de lado las particularidades de cada delincuente. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Fue el hijo primogénito de Lionel Dahmer y Joyce Flint. 6 años después nació su único hermano, David. Su padre era químico y por cuestiones de trabajo la familia se vio obligada a trasladarse con frecuencia, hasta que en 1967 se instalaron en Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. En algunas entrevistas, su padre cuenta que de chico Jeff era un niño muy curioso. Relata que alrededor de los 10 años Jeffrey empezó a matar animales para ver cómo eran por dentro y también coleccionaba sus huesos. Paralelamente fue volviéndose más tímido e introvertido. Su padre diría que sentía que su hijo no estaba a gusto con la gente. Durante la secundaria era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. El propio Dahmer diría que en esa época descubrió que le atraían sexualmente solo los hombres, pero que sus fantasías sexuales se mezclaban con otras donde los asesinaba y los descuartizaba. En una entrevista refería: a los 14, 15 años empecé a pensar obsesivamente en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. Diría que una de sus fantasías consistía en tumbarse al lado de un hombre inconsciente y que encontró en la vida un modo de olvidarse de esas ideas que cada vez se tornaban más obsesivas. Jeffrey hizo prácticas atroces al momento de cometer sus crímenes a sus víctimas, algo que puede hacer que surjan diferentes dudas, como ¿qué lleva a una persona a realizar estas prácticas? Muy bien, a continuación te diré exactamente el examen mental que los psicólogos le realizaron a Jeffrey Dahmer. Era un hombre esbelto, rubio, blanco, racional y calmado. Su mirada penetrante, su cuerpo rígido, aumentaba más su mal humor cuando se le acercaban personas extrañas. No presenta manifestaciones de ansiedad. Durante el discurso de sus actividades, su rostro no mostraba emociones. Tiene una autocrítica entendiendo algunos aspectos anormales, pero sus reacciones no corresponden a lo que afirma. En algunas ocasiones se tomó su tiempo para explicar algunas cosas, aunque muestra su poco indiferencia y sus pocas emociones. Se vale de sus dotes verbales y cualidades intelectuales. Emplea el uso repetido de la mentira, alias o bromas a los demás para obtener provecho o placer personal. Cuida y planifica sus actuaciones, todo es premeditado.
Tienen fantasías sexuales con cadáveres y asesinatos, cuerpos mutilados, y da confabulaciones para explicar el por qué comete esto. Su percepción de la vida es fantasiosa, muestra una falta de autoestima y una dependencia al alcohol. Tiene una buena memoria retrógrada y anterógrada, y en ocasiones es inconsciente en lo que dice. Tiene emociones muy particulares, esto marcado por la utilización insensible de los demás, esto asociado con la falta de los sentimientos de culpa y la incapacidad para enfatizar con los demás. Tiene ausencia de nerviosismo y vergüenza, egocentrismo e incapacidad para amar. También cuenta con una gran pobreza de reacciones afectivas básicas, es temeroso y el comportamiento es totalmente irresponsable. Tiene ausencia de vínculos afectivos íntimos, falta de amor, no le detiene reglas morales ni sentimientos de verdadera lealtad o de auténtica intimidad. Esto le permite obrar como un depredador social, satisfaciendo sus propias necesidades inmediatas sin tener en cuenta las consecuencias. Muy bien, este fue el examen mental que le realizaron a Jeffrey Dahmer. Ahora te diré cuál fue el diagnóstico que le realizaron los psicólogos en su momento. El diagnóstico fue psicosis esquizofrénica y trastorno límite de la personalidad. Esto, como defensa inconsciente ante la situación, se aisló emocionalmente de los demás y se volvió una persona antisocial. La ira que le provocaban los problemas familiares la vaciaba con agresividad contra animales. Con el tiempo se fue agravando la situación y recurrió al alcohol como forma de escape a los problemas que se suscitaban en su casa. Sus fantasías eran a mantener relaciones sexuales con hombres privados de la vida. El hecho de que fueran muertos era porque sentía un placer con la carne putrefacta. Se tornó incapaz de diferenciar entre la fantasía y la realidad y realizó sus fantasías, pero él era el que mataba con sus manos a los hombres, ya que así mantenía total control sobre el cuerpo. A esto le añadió prácticas de canibalismo a sus víctimas, ya que él consideraba que una parte de sus hombres vendrían por él. Esta creencia se dio por la gran necesidad por una compañía humana, y a este se vuelve literalmente en una gran hambre por la misma de la cual surgió su atracción por comer la carne de sus víctimas. Algunas partes como genitales y cabezas las conservaba como trofeo fálico. Algunas veces cuando mataba a sus víctimas sufría largas agonías con las que él sentía que el castigo era para él mismo, por sentir que mataba a sus propios padres.